A esta hora son 45 los muertos y más de 200 los heridos por el ataque aéreo de Israel contra un campo de desplazados en Rafah, según el Ministerio de Salud palestino en Gaza, controlado por Hamás. El bombardeo israelí desoye la orden de la Corte Penal Internacional y ha sido condenado por la comunidad internacional. La efectividad de la ofensiva israelí quedó en entredicho este domingo cuando Hamás disparó una ronda de cohetes contra Tel Aviv por primera vez en 4 meses. Vamos ya con nuestro corresponsal José Levi para que nos cuente más detalles de lo que sucedió. José, buenas tardes, te escuchamos. Hola Iván, buenas tardes. Un verdadero infierno de horror el que se ha vivido hace unas horas en la zona sur de Gaza, en Rafah, en lo que es Tal el Sultán, y todo esto cuando hubo explosiones que llevaron a que el fuego se fuera extendiendo por un campo de desplazados palestinos que se encontraban ahí pensando que se trataba de una zona segura, pero el fuego fue incendiando las carpas en el lugar, se fue extendiendo con rapidez, alcanzando a hombres, mujeres, niños, y todo esto en una realidad realmente dramática, en la cual posteriormente han tenido que ser evacuadas a veces víctimas en situaciones realmente desesperadas. Y todo esto cuando en el movimiento Hamás culpan a Israel de haber bombardeado la zona en una masacre terrible. Y eso sí, esta versión contrasta con la versión del ejército israelí, que asegura que hubo efectivamente en la zona un ataque, pero contra un complejo militar de Hamás. Fueron bombas de relativamente bajo calibre que fueron lanzadas contra este lugar de Hamás, donde se encontraban, afirman, según informaciones de inteligencia, únicamente 2 dirigentes de esta organización. Entonces, lo que dicen desconocer es cómo el fuego se extendió a este campo de desplazados internos. Ahora han designado en el ejército israelí una comisión para tratar de ver, de esclarecer qué fue lo ocurrido. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu habla de una terrible tragedia y se intentarán verificar distintas posibilidades, entre ellas también el que pudiera haber en el lugar bombardeado por el ejército israelí misiles, otro tipo de armas de Hamás que habrían sido detonadas y que habrían salido y provocado estos incendios en zonas contiguas. Pero en cualquier caso se trata de una realidad extrema. En la Casa Blanca lo que aseguran es que ellos ya habían advertido a Israel de que cualquier operación militar en Rafah con una concentración importante de desplazados internos palestinos podía llevar a situaciones peligrosas como esta. Junto a esto aseguran en la Casa Blanca que ellos confían en que la investigación israelí de resultados concretos, y aseguran también que Israel tiene el derecho a defenderse. Todo esto cuando es de señalar que tan solo el viernes pasado fue cuando la Corte Internacional de Justicia en La Haya determinó que Israel debe interrumpir sus acciones en Gaza. La cuestión es a nivel jurídico. ¿Cuál fue la decisión? Dice, por ejemplo, Josep Borrell, el jefe de la diplomacia y la seguridad europeas, que eso implica el fin de la ofensiva militar israelí, pero distintos juristas destacados, también en Israel, aseguran que lo que llama esa corte es a impedir el genocidio del pueblo palestino, y esto es algo que dicen en Israel está totalmente, según ellos, descartado. Iván.
José, y a propósito de esto, ¿qué se sabe sobre las negociaciones para intentar llegar a un cese de la violencia? Bueno, lo que sabemos es que hasta ahora en Egipto una fuente había asegurado que mañana se van a reanudar estas conversaciones en Egipto, en el Cairo. Pero junto a esto dicen los mediadores cataríes que quizás lo ocurrido ahora en Gaza, ese infierno, puede llevar a que se dificulte esta reanudación de las conversaciones que intentan, por un lado, conseguir precisamente un cese de la violencia de 6 semanas, de 12 semanas, y por otro lado la liberación de parte al menos de los más de 120 rehenes israelíes que todavía están en Gaza. Lo que dicen en Hamas, la postura de ellos es que todo esto tiene que llevar al fin de la guerra, algo rechazado también ahora por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien acaba de declarar delante del Parlamento en el Knesset de que el objetivo sigue siendo una victoria total contra Hamas para impedir, dijo, que esta organización pueda realizar de nuevo masacres dentro de Israel. Iván. José, gracias por estar con nosotros. Era José Levi en vivo desde Jerusalén. This happened in northwest Rafah. We understand it was in the Tal al-Sultan camp. It's an area where there are many displaced people who have been moved due to the war by the Israeli military in many cases a number of times. We know that it is an area of tents, of makeshift shelters where people are staying, and we see from images obtained by CNN and also some horrific images on social media of the bodies and those injured being pulled from burning tents. You can see firefighters, paramedics, the displaced, trying desperately to put those flames out. So what we are hearing from the Palestinian side, the Gaza Ministry of Health, saying that the majority of those injured and killed were women and children, also saying that there were no hospitals that had the capacity to cope and to help that number of injured. What we're hearing from the Israeli side is the Israeli military saying that they did launch an airstrike. They targeted a Hamas compound, saying that they killed 2 senior Hamas officials, including a commander of Hamas's leadership in the West Bank. Now, the IDF acknowledges that there are reports of a fire that broke out. They say they see the reports as well of the civilians that were harmed, and they are reviewing the incident. But what we're seeing from the Palestinian side is really a devastating fire that's ripping through this area. We heard from the Gaza government media office that this was an area that was designated a safe area by the Israeli military, and this is an area that many people were told to head towards, to head further west away from where the Israeli military was operating. So certainly this does appear like a devastating event that has happened in Rafah at this point. 2 different narratives from the Israeli and the Palestinian side.